¿Cómo va a ser nuestra sociedad? Descrita bíblicamente, una sociedad que tiene problemas, es una sociedad que está en situaciones y en condiciones ya críticas, condiciones difíciles, condiciones que ya se van desproporcionando, ¿sí? Ya se van saliendo y exceden todo, ¿no? Exceden cualquier límite, cualquier pensamiento. Esa es la forma en que está viviendo nuestra sociedad. Y el Señor lo advirtió, ¿no? Dice que serían tiempos como los de ¿qué? Como los de Noé. Y el apóstol Pablo dice que serían tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos, tiempos que de verdad van a traer una situación, una condición para la sociedad difícil. Y es el comportamiento de la sociedad, y nosotros tenemos que aprender a entender cómo es ese comportamiento, precisamente para no caer nosotros, porque como es un comportamiento social y nosotros somos entes sociales, individuos que pertenecemos a una sociedad, pues de una u otra manera tendemos a adaptarnos a las circunstancias de ¿qué? De nuestra sociedad. Y entonces tenemos que tener mucha capacidad de entendimiento de las Escrituras para nosotros no entrar a formar parte de esa corriente que se va desarrollando en nuestra sociedad. De hecho, el creyente hoy por hoy prácticamente se convierte en una persona contracorriente, así literalmente. Y eso de luchar contra la corriente es bravo, ¿sí? Eso es bastante difícil. Yo no sé si usted alguna vez ha nadado contra la corriente, pero el solo hecho de uno nadar de por sí lo cansa. ¿Usted se imagina uno nadando contra la corriente? Y no nos podemos cansar, esa es la cuestión. Porque el que se cansa, pierde en esa sociedad. Y es una sociedad que está viniendo con su oleaje terrible y quiere adaptar a todo el mundo a eso, a eso. Por eso el apóstol Pablo advierte, dice, no se adapten a este mundo, sino que renueven, transformen su pensamiento en el Señor. Nosotros no nos podemos adaptar, no podemos transformarnos, no podemos hacernos a imagen de este mundo. Y el Señor habló proféticamente de todas las circunstancias y situaciones que se iban a venir, de la última generación que iba a existir antes de su venida. Por eso, mis amados, si ustedes me preguntan, yo soy de los que estoy seguro que esta es la generación en la que el Señor vendrá. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿O usted piensa, no, pero, por allá dentro de 100 años, 200 años? No. Y estoy seguro precisamente porque estamos viendo evidentemente cada una de las señales cumplirse. Mire, toda esa actividad sísmica que se ha venido dando en el mundo no es casualidad. El Señor la advirtió. El Señor advirtió que habría un aumento en la actividad sísmica antes de su venida, porque terremotos siempre ha habido, ¿cierto? Sismos siempre ha habido, toda la vida. Y alguien preguntará, bueno, ¿y cómo así que los terremotos van a ser una señal de la venida del Señor si desde muchos años antes, desde siglos y milenios antes ha temblado y han habido sismos? Sí, solo que se ha venido dando un incremento en los sismos. Y por eso estamos viendo y se registran hoy. Y desde que venimos registrando la actividad sísmica, sin lugar a duda, se ha venido dando un incremento impresionante en la actividad sísmica. Y por eso usted ve que tembló en tal parte, que esto, por aquí, por allá. Y esa actividad sísmica trae con una cantidad de consecuencias, devastaciones y muchas cosas de la naturaleza. Y la naturaleza parece que hubiera entrado en un gemido. Y la Biblia lo dice, ¿no? Sí, la Biblia habla de eso. Del gemido de ¿qué? De la naturaleza. Dice que la tierra, ¿sí?, entra en gemido. Y de hecho en estos días precisamente se celebraba el día 22 de abril. Se estuvo celebrando el Día Internacional de la Tierra. Qué tristeza, ¿no? Que no nos acordamos de la tierra. Y yo puse en mi Facebook, qué bueno. Y esto es un momento para acordarnos de lo dicho en la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más que acordarnos de la tierra, es acordarnos de ¿qué?
del creador de la tierra, porque hemos abandonado al creador de la tierra. Y por eso la tierra la hemos sometido a crueldad. La hemos sometido, hemos dañado el ecosistema, hemos dañado todos sus frutos, sus árboles, las reservas. Esto parece que ya no tiene reversa. Y es el orgullo del hombre, es la altivez del hombre, la arrogancia del hombre, que se cree Dios supremo sobre la tierra. Y aquí estamos, mis amados. Y por eso las devastaciones. Y lo peor es que la gente dice, oiga, el clima como que está loco. Sí, el clima. Ajá. No, no es el clima. Es el hombre que ha modificado todo. Y a medida que el hombre va incrementando su pecado, más se incrementa la situación de devastación sobre la tierra. Mire, cuando el hombre pecó en Edén, cambiaron las condiciones en la tierra. Por eso el Señor le dice al hombre, con el sudor de tu frente, ¿sí?, ganarás el pan. Porque ahora el hombre se tenía que esforzar porque la tierra produjera. Una tierra que había sido creada súper productiva, ahora se tenía que esforzar. Y luego cuando vemos en el caso de Noé, cuando vino la devastación, la tierra también fue modificada, cambió. Por eso empezó a bajar de manera dramática los años que el ser humano vivía. Empezó a bajar dramáticamente. Y hoy estamos viviendo unas cosas tremendas. Hoy todo está siendo transformado. Pero es la altivez del hombre. Es la cosa tan terrible que estamos viviendo. Mire, en esos días yo leía un informe aquí en Colombia. Eso es algo que a mí me dio mucho dolor y nos pone a reflexionar a nosotros como colombianos. En Colombia diariamente se desperdicia 1 tonelada de alimento por cada 3. Por cada 3 toneladas de alimento se desperdicia 1 diariamente. Va a la basura, es decir, alimento que es consumible, alimento apto para el ser humano, va a la basura diariamente. Hoy tiraremos a la basura los colombianos 1 tonelada de comida. Se desperdicia. Mientras en muchos lugares muriendo de hambre, incluso en el misma Colombia, gente muriendo de hambre. Eso es inaudito, mis amados. ¿Cuántas veces desperdiciamos y botamos todo esto? Tenemos que desarrollar una conciencia como hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden vivir de acuerdo a cómo vive el mundo. El hijo de Dios debe vivir bajo la conciencia divina del Creador, que Él es el Creador y que esta es su creación. Por tanto, el hombre fue puesto para administrar la creación, para cuidarla, para preservarla, no para destruirla ni devorarla. Y mientras más dependa de nosotros hacer algo, mis amados, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo sé que hay situaciones que son irreversibles. Somos una sociedad que nos movemos a partir de los hidrocarburos. Y pues hasta que no se desarrolle plenamente o entren a funcionar otras cosas alternas, pues va a ser muy difícil. Pero podemos cambiar otros aspectos, o por lo menos nuestra responsabilidad. Ya si los demás no lo quieren hacer, que no lo hagan. Y tenemos que cambiar. Por tanto, mire lo que dice el libro de Jeremías. Vayamos a Jeremías, por favor. Estamos hablando entonces que el Señor advirtió que serían tiempos como los de Noé. Y en Génesis capítulo 6 se nos habla que una de las cosas que trajo el castigo de Dios, el juicio de Dios, es que sobre la tierra había habido un aumento ¿de qué? De la violencia, que en hebreo es la palabra jamás. ¿Sí? Jamás en hebreo. La violencia se aumentó de manera desproporcional. Y entendíamos que esa palabra jamás significa deshonra, pero también significa violencia como tal. ¿Sí? Es una deshonra a Dios, es una deshonra a su palabra, es una deshonra a su ley. Entonces, dice Jeremías capítulo 22, versículo 3, dice: así dice Yahweh, hagan según el decreto y la justicia, y liberen al oprimido de mano del opresor. No maltraten ni hagan violencia jamás, ahí está la palabra, al extranjero, al huérfano, a la viuda,
ni derramen sangre inocente en este lugar. Mira el llamado tan tremendo que hace el Señor por medio del profeta Jeremías. Así dice Yahweh: hagan según el decreto y la justicia. Nosotros debemos hacer según ¿qué? El decreto y la justicia. Y obviamente el decreto y la justicia que hablan aquí es el decreto y la justicia que está basado en lo bíblico, en la instrucción dada por el eterno Dios en su Torah. Amén. Ahí está el decreto correcto, ahí está la justicia correcta. Usted quiere ser una persona bien justa, viva conforme a la palabra de Dios y usted hará justicia, y delante del Señor no tendrá temor, porque usted hará lo que es ¿qué? Correcto, lo que es recto delante del Señor. Y por eso dice allí: hagan según el decreto, la palabra mishpat, decreto, y hagan según la justicia, ¿sí? Sedek, allí, la justicia del Señor. Ese decreto y esa justicia es su palabra, es su Torah, es su ley, es su instrucción. Y dice que de esa forma, cuando nosotros hacemos de acuerdo al decreto y la justicia, vamos a tener la oportunidad de liberar ¿a quién? Al oprimido de la mano ¿de quién? Del opresor. Hoy vivimos en una sociedad donde hay mucha opresión, muchísima. Obviamente hay opresión de parte del hombre, pero también hay opresión espiritual. La opresión espiritual es real, y nosotros tenemos el poder de parte del Señor, amén. Y estamos llamados a llevar libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Cuando nosotros leemos Lucas, abra por favor Lucas un momento ahí, en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, dice en el versículo 16, hablando de Yeshua, dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, hablando de Yeshua, y en día de cesación, en día de Shabbat, entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer, y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar en el que se encontraba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a restaurar la vista de los ciegos, y a enviar libertad y a enviar en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Y dice la palabra, él leyó obviamente lo que estaba escrito en el libro ¿de quién? De Isaías, ¿sí? Eso se encuentra en el capítulo 61. Si usted lee el capítulo 61, hallará que lo que leyó el Señor fue el capítulo 61 ¿de qué? De Isaías. Y el Señor lo primero que dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo más tremendo es que ese mismo Espíritu que estuvo en Yeshua es el mismo Espíritu que hoy está en usted y en mí. Por tanto, lo que Yeshua hizo, nos corresponde a nosotros también hacerlo, porque Él no recibió el Espíritu para vanagloria de Él. Él no recibió el Espíritu para mofarse. Él no recibió el Espíritu del Señor para levantarse en altivez, sino para usar el Espíritu del Señor precisamente para hacer a lo que había sido enviado. Y Él dice: está el Espíritu sobre mí, que el Señor ha puesto sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, es decir, el evangelio de la salvación, y para dar libertad, enviar en libertad a todos los que se encuentran ¿qué? Oprimidos. Y nosotros tenemos el Espíritu del Señor. En usted está el Espíritu del Señor, y si no lo tiene, pídale al Señor que se lo dé, que Él se lo dará, amén. Él le da el Espíritu a aquel que se lo pide, porque su Espíritu viene para reafirmar la vida del creyente en Dios, para reafirmarle y para poder abrir su boca y para poder evangelizar y para poder llevar libertad y llevar esperanza a un mundo que no la tiene. Cuando usted predica y cuando usted le comparte a otro de la salvación, de la palabra del eterno Dios, de la necesidad de Yeshua, usted está permitiendo entonces que su vida sea usada como instrumento de liberación. Y cuando usted abre su boca y usted permite que el Señor hable por medio de usted, no será usted el que esté hablando, sino que el Espíritu colocará la palabra necesaria que usted debe hablar para que otros sean ¿qué? Libres. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y es un deber. No piense que el Espíritu del Señor es un adorno que se le ha dado al creyente.
El Espíritu del Señor es un sello, es una garantía que se le ha dado al creyente, pero precisamente para ejecutar y hacer todas las cosas que el mismo Señor hizo. Y las hacemos no porque seamos muchos nosotros, es porque es su Espíritu en nosotros. Si no, no pudiéramos. Amén, iglesia. Para eso estamos. Y la iglesia no está de adorno. La iglesia está para impactar la sociedad. Y para impactarla de tal manera que lleve salvación, porque nosotros estamos llamados a proclamar salvación, pero la salvación se proclama por medio del arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento en griego, recuérdenlo, metanoeos, que significa cambio de la mentalidad, de la forma de pensar. Por tanto, cuando usted le predica a una persona, esa persona lo que empieza es a tener un cambio en su manera de pensar. Si la persona pensaba que las penas se cubrían con alcohol, las ahogaban con alcohol, ahora entenderá que su pena y que toda su tristeza y todo lo que tenía, solamente por medio del Señor podrá ser liberado. Que todo su pecado, de todo su pecado será liberado, de todo su pecado será libre. Y la persona empieza a tener un cambio de pensamiento. Si pensaba que en el adulterio, en la fornicación estaba su delicia, ahora repudiará eso y empezará a ser una persona fiel a su pareja, fiel a su casa, fiel a su familia. Y acá hay muchos testimonios de eso. Amén. Aquí hay testimonios de cómo se han salvado matrimonios, porque cambia la perspectiva de la persona. Obviamente eso es la palabra arrepentimiento en griego. Metanoeos, cambio de la manera de pensar. Y la palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah, volverse a Dios. Claro, mientras la persona cambia de manera de pensar, lo que empieza a hacer es un regresarse hacia ¿quién? Hacia Dios. Y a medida que vive conforme a la palabra, más se acerca al Señor, más se acerca a Él. Y lo que empieza la persona es a ascender, empieza a subir. Por eso la persona ya es diferente, por eso empieza a tener un comportamiento diferente. Por eso todo el que dice que ha nacido de nuevo tiene que dar muestras de verdadero y genuino arrepentimiento. Como dice la palabra, frutos de arrepentimiento que demuestren. Si alguien dice que ha recibido al Señor como su Salvador y cree en Él y vive conforme a su palabra y sigue viviendo de la misma manera que está viviendo, sigue muerto. Porque no ha habido cambio. Porque la palabra trae ¿qué? Transformación, trae cambio. Y por eso dice la palabra, liberan al oprimido de la mano ¿de quién? Del opresor. Y una de las maneras que usted y yo tenemos de liberar al oprimido de la manera del opresor de este mundo, el opresor Satanás, sus huestes de maldad que oprimen al hombre, es predicando la palabra de poder, amén, la palabra de salvación. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, amén. El evangelio es poder para salvación para todo el que cree. Entonces cuando usted predica y otros creen, esa persona tendrá ¿qué? Salvación. Usted habrá liberado a un oprimido de la mano del opresor por medio del Espíritu del Señor. Pero la iglesia tiene que entender esto, mis amados. Tenemos que entender cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, si realmente lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. O si simplemente nos acostumbramos a venir a un servicio, a sentarnos allí cómodamente y a escuchar, y qué bonito que predica el pastor, ay, tan lindo, y nos vamos y no pasó nada más. La palabra tiene que ser aplicable a nuestra vida. Primeramente traer una transformación a nuestro ser y luego a los demás. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Esa es la tarea de nosotros. Así dice Yahweh, hagan según el decreto y la justicia. Es decir, que todo acto, que todo lo que usted haga debe ser de acuerdo y conforme a ¿qué? A la palabra del eterno Dios, a su instrucción, a su Torah. Empezar a marcarnos sobre eso. ¿Está bien que yo haga esto? ¿Qué dice la Torah respecto a esto? Siempre pregúntese. Es lo que yo comúnmente hago. ¿Qué dice la Torah al respecto?
Cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hacer algo, ¿qué dice la Torá al respecto? ¿Cómo me guía la Torá en esto? Porque en la Torá, dice la palabra, hay sabiduría. La palabra Torá, instrucción, que comúnmente se ha traducido como ley, hablando de la ley de Dios. Allí hay sabiduría. Y cuando yo empiezo a actuar según el decreto y la justicia, que es la Torá, entonces tengo la posibilidad de ir mucho más allá y de dar libertad a quienes, a los oprimidos. Ahora mira lo que dice acá, sigue diciendo allí en Jeremías: no maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. ¿Qué es lo que está diciendo el eterno Dios por medio del profeta? Sencillamente el Señor está abogando por aquellos que son débiles. Está hablando de tal manera que nosotros no nos aprovechemos de la debilidad de los demás, de los que tienen menos que nosotros. Que no tratemos mal a las personas que están por debajo de nuestras condiciones económicas. Porque hay algo peculiar en el ser humano, y es aprovecharse del débil, del que se encuentra en condiciones más abajo de las que uno ha sido puesto. ¿Sabe? Mientras más arriba el Señor lo pone a uno, más misericordia y más humildad debemos tener. No sea que el Señor nos baje de un tacazo de allá. Y el golpe es duro, mis amados. Porque mientras más alto se sube, más duro el golpe. No es lo mismo caerse del primer piso que caerse del 10º. Y mucho menos de caerse de la Torre de Cali, del último piso. Ahí sí no quedas nada. Mientras más arriba estemos, más conciencia debemos tener esto. Miren, mis amados, yo siempre lo digo. A veces nosotros queremos espiritualizarlo todo. Y nos olvidamos que somos humanos. Pues evidentemente la palabra fue dada para humanos, para que haciéndola el día de mañana puedan estar delante del Padre Eterno en lo espiritual. Pero la palabra se cumple es acá en el campo humano, para que un día podamos disfrutar ¿de qué? De lo espiritual. Porque si somos fieles en lo poco, seremos puestos ¿en dónde? En lo mucho. Y si yo aprendo a ser fiel en mi comportamiento aquí en lo poco, acá en este mundo humano, en este mundo, pues seré puesto ¿a dónde? Arriba. Y nos olvidamos, mis amados, de estas situaciones. Y la palabra nos está instando a tener en cuenta a los que se encuentran en condiciones desfavorables, a tener en cuenta a aquellos que tienen menos probabilidades que las que nosotros tenemos. Siempre piensa en aquellas personas que tienen menos probabilidades. A veces el ser humano se está comparando siempre es con los de arriba. Ay, yo por qué no tengo ese Porsche, yo por qué no tengo ese Lamborghini que tiene Cristiano Ronaldo, pero tiene su medio de transporte. Dile gracias al Señor, ¿sí? Porque siempre estamos deseando lo de los demás. ¿Por qué no bien, más bien la bendición del Señor? Y mira, con el Señor le ha bendecido, comparándose con los que están en condición desfavorable. Y así usted podrá dar realmente gracias al Señor por todas sus bendiciones. Pero muchas veces no disfrutamos lo que tenemos por estar envidiando lo que no tenemos. Y el Señor nos ha dado bendición y no disfrutamos de ella por estar mirando a otro. Hay hombres que no disfrutan a su mujer por estar mirando a la del vecino. Disfrute la mujer que el Señor le dio. Disfrútela. Mujer, disfruta del hombre que Dios le dio. Sí, porque también se da el caso de que hay mujeres que no disfrutan del hombre que Dios le dio por estar mirando al vecino. Sí, también. Esto hoy es parejo, mis amados. Una situación tremenda. Y mire, son cosas tan sencillas como esta, que son prácticas. Y que si usted y yo las ponemos en práctica, estamos haciendo bien. Y vamos a dar testimonio de que realmente somos luz. En estos días atrás, llegué a un centro comercial. Y me parqué allá. Y me bajé y empecé a caminar por el parqueadero. De repente vi que una persona entró en un carro en una zona de parqueo para personas en condición de discapacidad, ¿sí? Y justo parqué allí y detrás viene un carro
con una persona en condición de discapacidad. Y del carro este que se parquea allí se bajan un tipo y una señora, una muchacha. El tipo muy rozagante. Yo esperé pues a ver qué era el que estaba en condición de discapacidad. El tipo muy rozagante, la muchacha. Y yo no me aguanté. Yo sé que yo tengo un carácter y le decía: Señor, ayúdame, por favor, un temperamento. Y ahí mismo yo me fui a donde el hombre y le dije: oye, ¿no te estás dando cuenta que detrás hay una persona que necesita ese parqueadero que tú acabas de poner allí? Allí están esos parqueaderos, son para las personas en condición de discapacidad. Si estás poniendo tu carro allí, le estás impidiendo a esta persona. Ay, a mí qué me importa. Ay, Dios mío santo. Y le dije: Dios quiera que algún día no tengas que estar en condición de discapacidad para haberte obligado realmente a eso. Y le dije allí, entonces la gente empezó a mirar y me traje a un guarda de los de allá. Sí. Y me fui detrás del hombre y lo perseguí. No, soy sincero, sí. Y le armé su escándalo. La gente me aplaudía. No, yo no hice para que me aplaudieran, sino que me da indignación. Yo sé, tal vez no fue la mejor manera, ¿sí? Y traje el guarda, pero fue de la única forma que el hombre se devolvió a quitar su carro, porque entonces el guarda le dijo que no traía, le traían entonces una grúa y se lo quitaban, se lo llevaban. Entonces fue la única manera, ¿sí?, que logré que se quitara el carro para que la persona que realmente lo necesitara, ¿sí?, pudiera parquear allí. A veces no pensamos en ese tipo de cosas, mis amados. Si yo tengo la funcionalidad de mi cuerpo y el Señor me ha bendecido y tengo la salud y me puedo bajar del carro y puedo caminar, gloria a Dios por eso. ¿Por qué no pienso en cosas como tan pequeñas como eso? Pero ¿sabe qué? Eso es lo que demuestra nuestro egoísmo. No tanto en sí lo que pasó, sino nuestro egoísmo. Somos una sociedad egoísta que no pensamos en los demás, no nos importan los demás, menos los que están en condición desfavorable a la de nosotros. Esto demuestra la sociedad que somos, mis amados. Pero el creyente debe cambiar su manera de pensar, porque es que la palabra es práctica. La palabra debe ser puesta en práctica. Debemos vivirla. La palabra no es para vivirla aquí entre nosotros, acá en esta congregación, acá en cuatro paredes. Aquí estamos unas horas pero nos vamos. Es allá donde se pone en práctica. Y el Señor está hablando de eso. Cuando Él habla del extranjero, del huérfano y la viuda, todo esto sencillamente está hablando de los que están en debilidad. Una de las situaciones que sucedían en la antigüedad era que muchas naciones se aprovechaban de los extranjeros. Cuando los extranjeros pasaban por sus territorios, lo que hacían era violarlos. Eso es lo que hacían en Sodoma, en Gomorra y todas estas ciudades. Mire que cuando llegan los dos mensajeros de parte del eterno Dios, que van hacia la casa de Lot, ya todos los ciudadanos de ahí querían ir ¿a qué? A violarlos. A todo el extranjero que pasaba lo violaban. Por lo general, la mayoría de los extranjeros que pasaban por esos territorios venían cansados, venían errantes. Muchos estaban huyendo de sus propias ciudades, venían a buscar refugio. Por lo general, los extranjeros llegaban a buscar un refugio. Y lo que pasaba en estas ciudades era que al todo extranjero que llegaba lo asaltaban, lo robaban, lo ultrajaban, lo mataban y hasta lo violaban. Y el eterno Dios veía esas situaciones. Y eso mismo se estaba presentando en Israel. La misma situación. Y el Señor le dice: hey, un momento. Ve, Jeremías, y diles que hagan conforme al decreto y a la justicia. Porque la Biblia, cuando usted lee cómo tratar a los extranjeros, la Biblia lo dice. Y el Señor dice: al extranjero lo tratarás tal como el natural y tendrá todos los mismos derechos que tú. Ojo. Mire cómo enseña la Biblia eso. Pero no, ellos estaban haciendo, era como hacían las demás naciones. Porque es que aprender lo malo es muy fácil. Aprender a hacer lo malo es muy fácil. De hecho, pareciera que la maldad es algo natural en el ser humano. Por eso desde niños nos fascina hacer maldades, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, entre los mismos niños nos hacemos maldades, ¿sí?
Le hacemos maldad al uno. Por eso cuando uno está en el colegio, nos confabulamos. Ve, vamos a hacerle una maldad al otro. Le quitamos el asiento para que se caiga. Yo me agacho así, lo empujas para que se caiga. Vamos a quitarle esto, vamos a hacerle esta maldad. Y nos reímos y nos mofamos, porque pareciera que la naturaleza del ser humano es hacerle maldad al otro. Y eso de niños parece como chistoso, ¿no? Ay, tan chistoso. Ay, se burlaban. Yo fui muchacho, yo también hice maldades. Yo no voy a decir que no. Sí, uno hace maldades. Pero si no vamos corrigiendo nuestra vida, ya esas maldades de adultos no se ven tan buenas, porque ya provocan circunstancias bien complicadas y difíciles. Es como en estos días, iba yo en la moto, iba allí y venía atrás, y desde allá empecé a ver desde atrás a un anciano que estaba con un caminador para pasar la calle. Ahí había un pare, pero nadie paraba, todo el mundo seguía. Oiga, me tocó literalmente atravesar la moto y bajarme, hey, decirle a los carros, un momento, y coger al anciano y atravesar la moto para que el anciano pasara. ¿Qué dice la Biblia respecto a los ancianos? Ante las canas te inclinarás. ¿Qué significa eso? ¿Tener qué? Reverencia, respeto. Un anciano lo merece. Ante las canas te inclinarás. No, el anciano allí ya no tiene la funcionalidad ni la vitalidad que usted y yo tenemos ahora en nuestra juventud. Porque yo todavía me creo, hombre, le doy gracias al Señor, yo todavía tengo vitalidad. Así usted no lo crea. Yo sé que hay algunos que me ven a mí como de 40 años. No, obviamente. Yo sé que a los 20 años yo todavía estoy muy activo. Hay gente que no me ve, yo tengo 40 y hay gente que me pone 50. Yo no entiendo cómo, hermano. ¿Sí? Pero escúcheme bien, ¿cómo es posible eso? O sea, hay una insensibilidad tan terrible. ¿Cómo es posible? Yo veía, pasaban y pasaban los carros, las motos, como diría mi abuela, pasaron carros, carrozas y carretas. Y pasaban y pasaban y pasaban, y a nadie le interesaba o le importaba que un anciano, que ahora es un anciano, y si está con un caminador, es porque le es muy difícil mantenerse ¿qué? De pies. Le es muy doloroso. Él no va a salir con eso allí por molestar. ¿Y cómo es posible que uno tenga que hacer semejante show o semejante teatro? Me tocó literalmente parquear la moto, atravesarla y empezar a hacer allí para que este señor pudiera pasar. No sé si me hago entender. Alguien dirá, pero ¿eso qué tiene que ver con lo espiritual? Como les digo, eso demuestra qué tan espirituales somos, porque la palabra está dada para ser puesta ¿en dónde? En práctica. ¿Cómo tratamos a los demás? El Señor lo dijo, hagan a los demás todo lo que a ustedes les gustaría que les hicieran. Mire que el Señor ni siquiera plantea de la otra manera como plantea comúnmente la gente. No haga el mal que usted no quiere que le hagan a usted. No, el Señor dice, hagan el bien. ¿Qué es más fácil? No hacer el mal que uno no quisiera que le hicieran, o hacer el bien que uno le gustaría que le hicieran. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Hacer qué? El bien. Porque uno dice, no, yo no lo voy a robar. Tranquilo, porque a mí no me gustaría que me robaran. Yo no lo voy a matar porque a mí no me gustaría que me mataran. Entonces es como más fácil hacer eso. Pero el Señor está planteando otra perspectiva. Hagan a los hombres el bien que a ustedes les gustaría que les hicieran. Eso es más complicado, porque ya el Señor nos está invitando ¿a qué? A hacer, no a dejar de hacer, sino ¿a qué? A hacer el bien. ¿Qué me gustaría que me hicieran? Uy, Señor, me gustaría esto. Pues vaya y hágaselo a otro. Mire el planteamiento. ¿Y por qué está llena la tierra de violencia y de deshonra? Precisamente porque nos hemos vuelto en una sociedad egoísta. Una sociedad que no vive conforme a los parámetros bíblicos. Porque si lo viviéramos conforme a los parámetros bíblicos, conforme a lo que dice el decreto y la justicia, entonces haríamos así. Veo a un anciano e inmediatamente le honraría a él. Ante las canas te inclinarás.
Es decir, tendrás respeto. Le honrarás las canas. Le honrarás. Recuerdo que hace mucho tiempo me encontraba en la ciudad de Bogotá e iba en un Transmilenio. Iba ahí en un Transmilenio. Y yo llevo unos paquetes, había comprado unas cosas para el ministerio. Para ese entonces distribuíamos las enseñanzas que yo daba, se distribuían en casetes. Imagínense, ya hace rato, ¿no? En casetes. Entonces me encontraba yo allí y llevaba un paquete bastante grande de eso allí, ¿sí? Y había un muchacho, un joven allí. Al lado mío había una muchacha que también llevaba un paquete, pero ella estaba en embarazo. Entonces ella estaba allí un rato y yo veía al muchacho en broca cogerlo, levantarlo a las malas y de repente el muchacho que va ahí en el asiento voltea a mirar a la muchacha y le dice: le llevo el paquete, y ya no me aguanté más. Y yo le dije: ¿y por qué en vez de llevarle el paquete no le da el asiento? ¿No ve que ella está en embarazo? Y lo hice parar para que le diera el asiento a ella, porque es una mujer que está en una condición de gestación, que merece tener ciertos cuidados. Pero como no es ni mi hermana, ni mi mamá, ni mi pariente, ni mi abuela, no, claro que la abuela ya no, a menos de que fuera una abuela muy joven, la que está en embarazo, entonces no se lo doy, porque como no es nada mío, entonces no se lo doy. Por eso la Biblia no habla de hacerle el bien al pariente, sino ¿a quién? Al prójimo, al vecino. Porque no se trata solamente de hacer el bien a aquellas personas a las cuales yo amo. De hecho, el mismo Señor planteó eso: amen a sus enemigos. Y el Señor plantea, porque ¿qué hacen de más ustedes amando a aquellos a quienes le aman? Amen a sus enemigos y bendigan a los que los aborrecen. Mire, el Señor era muy práctico, y a nosotros se nos ha olvidado esa practicidad. A veces vamos a la iglesia: ay, ¿dónde está? No, es que yo vengo para que el pastor me profetice. Y acá uno: yo decreto y profetizo. Y nos hemos convertido en eso. Y hemos olvidado la esencia del evangelio. Cuando el Señor le preguntaron: ¿cuál es el principal de todos los mandamientos? ¿Qué respondió el Señor? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda ¿qué? Tu alma y con todas tus fuerzas. Y dijo el Señor: este es el principal de todos los mandamientos, pero este es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos son los pilares de la fe. Porque el Señor dice: porque si dices que amas a Dios, pero aborreces a Dios que no ves, pero aborreces a tu hermano que ves, entonces ¿qué estás haciendo? No sé si me hago entender, mis amados. ¿Y por qué hay tanta violencia? Jamás. ¿Por qué hay tanta deshonra? Esa palabra jamás en hebreo, jamás en hebreo, es una palabra hebrea, jamás. O sea, no estoy diciendo jamás de nunca, no, es la palabra hebrea, jamás. Por eso trato de hacer para que entienda que sí, jamás, porque es una palabra gutural. Jamás en hebreo significa violencia, significa deshonra. A medida que vamos actuando de esa manera, tan despreocupados y tan desobligados de los demás, la tierra se va llenando ¿de qué? De violencia. Por eso nos da lo mismo 8 que 80. Ya no nos importa si mueren niños de hambre, nos da lo mismo. Seguimos patrocinando a los mismos corruptos. Ay, con tal de que este político a mí me dé algo, no importa, yo lo apoyo, porque estoy pensando solamente en mi beneficio, pero no me estoy dando cuenta que ese se está robando todos los bienes del pueblo, y que por causa de eso están muriendo muchos, y que yo me estoy haciendo partícipe del pecado de aquel. Y por eso la tierra se va llenando ¿de qué? De violencia. Porque eso no solo sucede ahora en Colombia, eso sucede en todo el mundo, mis amados. Entonces es una situación tremenda. Me sucedió hace años atrás que estaba visitando una congregación
y me invitaron a predicar a una congregación. Entonces el pastor me dijo que si tenía algún problema de quedarme hospedado en la casa de él. Yo le dije, no, pastor, no tengo un problema. Después de que yo tenga mi privacidad, para mí será un privilegio estar hospedado en su casa, ¿sí? Entonces llegué pues allá, porque fui yo solo y me hospedé ahí en la casa del pastor. Y el primer día el pastor me dijo, vea, le presento a fulana de tal. Ella es la niña que nos ayuda acá. Una jovencita de 13 años de edad. Y le dije, pastor, ¿cómo así? Cuénteme acerca de ella. Ya, es que ella era una niña, ella es una niña que viene de una familia muy pobre por allá, una familia indígena. Entonces estuvimos haciendo una actividad, entonces yo hablé con ella y mi esposa hablamos con ella para darle una oportunidad y traerla pues acá con nosotros. Y yo le dije, pastor, ¿y cuál es la oportunidad que usted le está dando a esta niña de 13 años? No, pues que por lo menos trabaje con nosotros y que pueda devengar un salario para que ayude a su familia. Yo le dije, no, pastor, lo que usted está haciendo es explotarla. Y él se quedó. Es una niña de 13 años. ¿Sabe que eso es demandable? O usted, le dije, pastor, o usted le da verdaderamente una ayuda a ella, o yo lo demando por explotación. Porque es una niña de 13 años y ella no tiene por qué estar trabajando como sirvienta o como empleada. Usted lo que está haciendo es explotarla, porque usted ni siquiera le está pagando absolutamente ninguna cosa a ella, porque obviamente no la puede tener en una EPS y nada de eso, porque no se la van a ¿qué? A recibir como empleada, porque es una niña de 13 años, o era una niña de 13 años para aquel entonces. Le dije, usted lo que está haciendo es explotarla. Usted está aprovechando de su necesidad. Y claro, la niña ante la necesidad no tuvo otra alternativa que venirse con usted. Y usted la tiene acá como empleada y la tiene haciendo oficios y todo eso, y le hace creer que le está ayudando porque le da una miseria. Hasta ahí llegó la campaña. Nosotros tenemos que ser coherentes, ¿o no? Ahora, uno de los problemas principales que yo tengo, que es a la gente le fastidia. Yo sé que yo le fastidio a mucha gente. Yo le caigo mal a mucha gente porque yo digo las cosas como son y a quien sea. O sea, a mí no me interesa. Después de que esa persona esté siendo injusta, yo le digo las cosas como son. Pero ¿por qué usted le tira tanto a fulano de tal o a azul? Porque están haciendo cosas indebidas. Nosotros tenemos que aprender a tener el carácter del Señor, que amaba y tenía misericordia con los débiles. Pero cuando les tenía que decir la verdad a las personas, a los opresores, a los injustos, no importaba quién fuera, hay que decirle a la persona y hay que hacerle entender a la persona, porque somos injustos. ¿Cómo yo me voy a traer a una niña indígena de 13 años a trabajar a mi casa con la excusa de que le estoy dando una oportunidad? Eso es una oportunidad. Si yo quiero darle una oportunidad verdaderamente a esa niña, me la traigo, la pongo a estudiar y empiezo a velar por ella, de tal manera que ella pueda salir adelante y con un título, ahora sí pueda tener algo digno. Yo le dije, pastor, ¿usted sería capaz de hacer lo mismo con su hija? ¿Usted sería capaz de ser tan generoso con su hija, ponerla a hacer todo esto? Usted está abusando de la niña. Es triste, mis amados. Es triste esto. Y eso me hizo recordar una situación que yo tenía en mi corazón. Enseguida de mi casa había una señora. Cuando yo era niño, ellos eran de Pasto, ¿sí? Nariñenses. Y había una señora allí. Y ella tenía una niña que la tenía así en condiciones de sirvienta, pero parecía en condición de esclavitud. La niña se llamaba Ana. Y yo era amiguito de ella. Y a veces esa señora le daba unas tundas tan terribles que la dejaba casi de muerte a esa niña, porque no la había trapeado bien, porque no hecho. Y yo tenía, para aquel momento tenía como 8 años y la niña tenía la misma edad que yo tenía. Y de repente yo me subía al techo de la casa, al segundo piso, al techo de la casa, y Ana estaba ya en la terraza lavando unos porronados. Y esa señora la explotaba, la mandaba a vender dulces, sacar un carrito de venta de dulces y para que produjera y eso, y le daba, y ella hablaba conmigo. Y una vez ella me dijo, ayúdame a escapar. Pero yo era niño y esas cosas me dolían.
La verdad no sé la suerte de esa niña hoy por hoy. No sé. Obviamente era un niño, yo no sabía qué hacer en ese momento. Pero recordé a Ana, a esa niña, éramos amiguitos, teníamos la misma edad. Y mientras yo salía a jugar, ella estaba trabajando. Y trabajaba, la levantaban de temprano y era la última que se acostaba y tenía que dejar todo impecable. Tenía que cocinar, lavar, planchar, salir a vender los dulces. Una cosa tremenda, de 8 años. La tenía prácticamente en condición de esclavitud. Y esto es doloroso, mis amados. Entonces, muchas veces vivimos en un sistema donde nos aprovechamos de la debilidad de los demás. Nos aprovechamos de la situación de los demás y no somos conscientes, mis amados, de cómo nosotros podemos realmente ayudar a los demás, apoyar a los demás. Es obvio, yo entiendo, yo sé que la tierra se tiene que llenar ¿de qué? De violencia, porque está profetizado, o sea, eso se va a cumplir. El Señor simplemente describió lo que iba a pasar en esa sociedad. Eso se debe cumplir, pero yo no puedo ser partícipe del modelo. Es lo que yo trato de decirles. Es decir, que porque usted y yo lo hagamos, por eso se va a acabar. No, antes se va a ¿qué? A aumentar. Pero que usted y yo no seamos ¿qué? Partícipes, porque el mismo juicio que vendrá sobre aquellos, entonces vendrá sobre nosotros si nos hacemos partícipes de las mismas cosas del mundo. No sé si me hago entender. Cuando estaba en la universidad, tenía una compañera que me hablaba, estábamos empezando allí, y ella me dijo, mira, tengo una situación, no sé, porque ella estaba trabajando, trabajaba en un banco, pero pues no sé qué pasó y tuvo que salir del banco, entonces se quedó sin trabajo. Entonces me dijo, yo necesito trabajar para poderme seguir costeando la universidad. Yo estudiaba en la universidad, estudiaba de noche, ¿sí? Y yo le decía, ay, ¿cómo así? Entonces ella me dijo, no, y ahora pues no sé qué hacer, me dijo ella, mi compañera de la universidad. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo necesito la plata y resulta que hay un concejal, pues que me ayudaron a llevar unas hojas de vida a algunas personas y me la llevaron a un concejal y el concejal me entrevistó, pero pues el concejal me dijo que tenía que tener relaciones sexuales con él para poderme contratar. Y yo no sé qué hacer. Y yo le dije, ¿y tú crees que entregando tu cuerpo a él vas a solucionar ese problema? Luego te va a pedir más y más y más. Y él lo que va a hacer es explotarte. Pero me indignaba que un hombre usara el poder al que había llegado por medio de los votantes. Yo decía, Señor, ¿cuántos de los que votaron por él saben que este tipo es un violador? Porque una persona que usa su autoridad para sacar provecho de los más débiles es un ¿qué? Es un violador. Y yo decía, ¿cuántos sabrán? ¿Cuántos de los que votaron por este concejal de Cali? Sí, de hecho yo le dije, dame el nombre y no me lo quiso dar. Yo no sé, yo he tenido eso, o sea, yo sé, la gente dice, pastor, usted se puede meter en problemas. Yo sé que, y de hecho me he metido en problemas. Pero es que la injusticia a mí no me calza. ¿Sí? Cuando estaba prestando servicio en la policía, yo era el comandante, no, yo era el estafeta del comandante de todos los bachilleres que estaban allí. Yo tenía un privilegio, que yo podía ir a mi casa a almorzar. Y almorzaba tranquilamente y podía salir a la hora que yo deseara y terminar de hacer las diligencias y todo eso. Yo lo hacía. El comando de los bachilleres se encontraba para aquel entonces en una estación que se llama Fray Damián, o yo no sé si hoy estará allá, pero ahí se encontraba. En la parte de atrás estaban las cocinas y todo, en donde comían o almorzaban los bachilleres, porque ninguno de ellos podía ir a la casa a almorzar, sino que les deducían de un pago que le hacían a uno mensualmente, les deducían para las comidas. Sí, pero a mí no me lo deducían porque yo no comía allí, porque yo había pedido autorización para ir a mi casa y tenía ese privilegio. O sea, yo estaba, ¿por qué? Por encima de ¿qué? De mis compañeros. Ahora, yo tenía acceso directo al comandante, ninguno de ellos lo tenía. Entonces un día yo estaba en la oficina y yo decía, ¿qué es lo que huele a podrido?
tremendo, qué huele a podrido, Señor. Y yo, y nada, y me fui buscando, cuando resulta que llegué a la cocina, allá de la parte de atrás, y me bajé y le pregunté a unos compañeros, ve, ¿qué es esto? No, eso es una carne que están fritando allá, la que nos van a dar de almuerzo. ¿De verdad les van a dar eso de almuerzo? Sí. Y yo, Dios bendito. Entonces cuando sirvieron los almuerzos, no me fui a almorzar a mi casa, sino que me quedé. Y cuando sirvieron los almuerzos, pasé yo de mesa en mesa. Mis compañeros decían, ¿te vas a comer la carne? No, ¿quién se va a comer eso? Regálamela, pum, a una bolsa. ¿Te vas a comer la carne? No, pum, a una bolsa. ¿Te vas a comer la carne? La cerré. Me fui con ella para la oficina. Cuando llegó el comandante de los bachilleres, ¿sí?, le dije, mi mayor, ¿me permite mostrarle algo? Sí. Yo le dije, pero es repugnante y lo tengo aquí. Me dijo, ¿qué tiene usted allí? No, quiero mostrarle algo. Y apenas lo abrí, salió ese hedor. Él inmediatamente en su cara, cierre esto, ¿qué es eso? Yo le dije, esta es la comida que le están dando a los auxiliares bachilleres allá. Inmediatamente el mayor bajó, mandó a llamar al ecónomo, que qué pasaba y todo eso. Resulta que el ecónomo es el encargado pues de la cocina, ¿no? Eso se metió un problema y obviamente le quitaron el contrato, porque se evidenció que estaba dando carne descompuesta. Lo compraba en un matadero ilegal para bajar los costos y quedarse con el dinero. ¿Qué pasó? El tipo me amenazó. ¿Qué pasó? Me tocó que ir a la fiscalía acompañado del comandante a colocar la demanda por amenaza, que si algo me pasaba era el hombre que me había amenazado. Pero una de dos, o me quedaba yo hubiera podido, yo voy a mi casa, almuerzo en mi casa, mi abuela me tenía allí el almuerzo hecho con todo el amor. Yo comía, me recostaba y luego salía a hacer mis labores, pero mis compañeros comiendo esta descomposición. ¿Qué tenía que hacer yo? Ahora ellos no tenían acceso al comandante, yo sí. Pero ¿por qué se meten problemas? Me dicen algunos. Yo recuerdo que una vez le digo a mi esposa, como yo no tengo temor, yo no tengo nada que esconder, yo le digo a mi esposa, mírame cuál es el mensaje o quién me está llamando. Los verdaderos hombres hacemos eso, ¿no? Toma mi celular y mira quién me llama. No, yo no le tengo nada de clave ni nada. Mi esposa simplemente le hace el celular así y ya lo abre todo, ahí tengo todo. Ella tiene acceso a todo, ¿no? Ahí así, o sea, los verdaderos, sí, una clave aquí así con el dedo del pie y todo. No, nada de eso, o sea, para esconder, ¿no? Cuando uno tiene nada que esconder, ¿sí o no? Esto es así. Entonces le dije a mi esposa, mi amor, contéstame el celular, porque en ese momento estaba estudiando y que me dejen la razón. Entonces contesta mi esposa. Sí, ¿quién habla? No, que habla fulano de tal. Cuénteme, habla con la esposa, ¿le quiere dejar un recado? No, es que no sé si él se acuerde de mí, pero dígale por favor que lo llamó el escolta. ¿Quién? ¿El escolta? ¿Cómo así que el escolta? ¿El escolta de quién? Pues el escolta del pastor. Bueno, está bien, yo le digo, terminé la clase y mi esposa, venga, hablemos, me dijo mi esposa. ¿Cómo así que usted tiene escoltas y yo no me doy cuenta? ¿De cuándo acá tenemos tanta plata que usted tiene que tener escolta? Y yo, ¿cómo así? ¿De qué me estás hablando? ¿Lo llamó el escolta suyo? ¿O es que eso es una clave? No, sí. No, hombre, la mujer, ay, Dios mío. Sí. O sea, ella de una, vea, hombre, vea, ojo, vea, no se le ocurra. La mujer, vea, también caerás. O sea, con las mujeres caemos de una. Por eso uno tiene que mejor andar suave, ¿sí? A veces nosotros los hombres nos creemos muchas cosas. No, nos llevan ventaja. Entonces mi esposa, le dije, no, ¿cómo así? Entonces devolví la llamada porque la verdad en ese momento no entendía qué pasaba. Y claro, me había llamado una persona que era del ejército y en realidad habían servido de escolta para mí. Porque resulta que una vez yo llegué a cierto lugar en los Llanos Orientales y desde el púlpito predicando denuncié a un alcalde y el alcalde terminó en la cárcel y me tuvieron que poner escolta para andar por allá porque estaba amenazado.
Me tuvieron que poner escolta del ejército. Y yo dormía dentro del anillo del ejército y escoltado. Y yo salía y plum, me escoltaban. Y salía, no porque yo lo puse, porque tenía una amenaza. Aunque no me amenazó, claro, no me amenazó la persona a la que yo denuncié, al alcalde, sino que llegó una amenaza de parte de un grupo insurgente por haber denunciado a ese alcalde porque él le estaba entregando contratos a ese grupo. Y por mucho tiempo yo estuve andando así, solamente que yo a mi esposa no le decía nada, porque yo para qué la voy a preocupar. Yo para qué le voy a decir que yo me voy a una zona roja en donde estoy amenazado y yo llego y tengo que andar con escoltas para predicar el evangelio. Entonces lo llamé, devolví la llamada. Entonces ya le expliqué a mi esposa, le dije, bueno, mi amor, yo te voy a confesar algo. La situación fue que una vez yo hice esto, pero usted ¿para qué se pone a hacer todo eso? Yo le dije, mami, es que yo no me aguanto. Es que no me aguanto de verdad, o sea, yo no me puedo aguantar las ganas, ¿sí? Y por eso mi esposa me dice, por eso usted tiene ese problema de colon irritable. No, claro, porque es que a mí me pusieron una bomba. A mí, cuando yo era empleado del sector financiero, yo denuncié una situación irregular de unas cuentas que estaban allí y nos mandaron unos panfletos, me dijeron que me tenía que ir de la ciudad. Yo dije, no me voy de la ciudad. Y resulta que me hicieron un atentado. En el atentado, afortunadamente, yo salí ileso, pero murió el guarda del banco, ¿sí? Entonces yo salí a la calle y escuchaba una moto y yo, ya me van a matar, Dios mío, sí, empecé a estar como paranoico hasta que le pedí, Señor, por favor, ayúdame. Y desde allí me dio un problema, yo tengo problema de eso, fue muy fuerte, me estuvieron atendiendo y todo eso. Entonces mi esposa me dice, por eso es que usted tiene eso, porque es que a usted le gusta, pero no es que me guste, es la injusticia. No sé si me hago entender. Ahora, yo no estoy diciendo que usted se vaya a denunciar como yo hago, no, pero sí empiece a hacer cosas mínimas, empiece a hacerlo por usted y empiece a vivir de acuerdo a ¿qué? Al decreto y a ¿qué? Y a la justicia. Así usted y yo no seremos parte del sistema de violencia y de deshonra de este mundo. No sé si me hago entender lo que les quiero decir. Si me hago entender, y somos hijos de Dios y tenemos que ser luz en todo momento. Luz en todo momento, luz en todo momento. Y con nuestro testimonio debemos mirar a la gente a la cara y debemos mostrarnos transparentes y debemos reflejar al Señor y debemos predicar sus buenas nuevas y debemos hablar con misericordia a los más débiles. Nunca pisotee a las personas que están por debajo de usted en condiciones económicas. Nunca lo haga. Nunca maltrate. No permita que otros lo hagan con autoridad. Por eso, mis amados, para ir terminando, hoy estamos viviendo una situación con nuestros niños, el famoso bullying, que se ha incrementado. Porque un grupo de niños toman a uno que se encuentra en condición de ¿qué? De debilidad. Y usted ve cómo esto, yo no sé si usted ha visto esto, de casos de matoneo. Pero niños de 6, 7, 8 años amenazándose, haciéndose daño, y ya han habido muertes por eso, donde otros terminan asesinando a su compañerito. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Nuestros niños ven nuestro ejemplo y como padres tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Nunca le permita a su hijo maltratar a otro. Si usted va a un restaurante, nunca le permita a su hijo maltratar a la mesera o al mesero. Si usted va a alguna cosa y tiene que hacer un reclamo, hágalo de manera sensata, pero nunca maltrate al que está por debajo de usted. Tenga misericordia, tenga compasión y no le permita a sus hijos ese tipo de comportamientos. Porque cuando usted le permite ese tipo de comportamiento, usted está criando un delincuente que luego va a aprovecharse de los demás. Nosotros somos luz
y no nos amoldamos a las cosas de este mundo. Sí, las cosas seguirán de mal en peor, esa es la verdad. El comportamiento del ser humano en general será cada día peor, pero usted y yo somos diferentes, somos hijos de Dios, somos luz en medio de las tinieblas. Amén, iglesia, amén, iglesia. Somos luz en medio de las tinieblas. No le permita a sus hijos maltratar a su compañerito. No se lo permita. No le permita a su hijo maltratar a su compañero o hacer algo indebido. Edúquelo como debe ser, pero con ejemplo, en el nombre del Señor. Porque la tierra se está llenando ¿de qué? De violencia, y no puede ser que nosotros nos hagamos partícipes de esa misma violencia. Coloquémonos de pies, por favor.